Good evening. Buenas tardes. And I'm very happy to come this beautiful center, and I want to say thank you very much for coming this beautiful center, and I want to say especially thank you very much for the organizers, Rafaela and what is his name? Armando, thank you so much. Le está dando las gracias al centro organizador y a Rafael en nombre de Incarri por organizar la actividad. Today there are a lot of people, and this is a very unique opportunity to sharing my little knowledge and little wisdom with you. Hoy somos mucha gente y es una gran oportunidad de compartir su pequeño conocimiento y su pequeña sabiduría con todos nosotros. I hopefully you will get some benefit to little my knowledge and little my wisdom. Deseo sinceramente que a través de mi pequeño conocimiento y mi pequeña sabiduría podéis tener algún beneficio al compartir estas. And 1 hour we give teaching, and after we are doing darshanas. Me pregunta el tiempo que tenemos porque le he insistido en lo de llegar pronto, hacer el horario, ¿sabes? Esto no está en su... está intentando, ¿no? ¿Es 1 hour? Es ok, more or less. For teaching 1 hour. Yes, está como... que lo tengo bien. And 1 hour I share my knowledge, little knowledge with you, and after that we are going to question and answer. Que va a estar 1 hora compartiendo su pequeño conocimiento y después responderá a preguntas. Yeah. Here a lot of different people and a lot of different, I'm sure a lot of different practice or religion. Aquí estamos mucha gente y seguro que hay mucha gente de distintas religiones que hacen distintas prácticas. And a lot of different religions, basic in the Spain, Christian or Catholic, and another religion. I don't know, Muslim, Judaism, Sikhism. I'm sure there are a lot of different religions. Before I sharing my little knowledge with you, I respect to all the beautiful religions. Antes de compartir su pequeño conocimiento, quiere presentar sus respetos a todas las religiones que hay, ha dicho en España, pero en general, y ha nombrado al cristianismo, al catolicismo, al islam, a las personas que son musulmanes, ha nombrado también a los Sikh y al judaísmo. Pero antes de empezar con la enseñanza, lo que presenta es sus respetos a todas las religiones. Because all the religion, there was helped so many people. Now all the religion, they are helping so many people, and I am sure all the religion, they will help so many people. This reason I respect to them. Y la razón por la que los respeto es porque todas las religiones han ayudado mucho en el pasado a mucha gente, están ayudando hoy en día a mucha gente y ayudarán en el futuro a mucha gente. Y esa es la razón por la que presento mis respetos a las religiones y a los practicantes de las religiones, de las distintas religiones. All the religions, here they have a lot of different people. Some people more compatible with the Christian, some people more compatible with the Catholic, some people more compatible or benefit with the Christian, Catholic, Judaism, Sikhism, Hinduism, Buddhism, different people and different ideas and different
feeling and different benefit. Aquí estamos muchas personas y en general también cada persona está más a gusto con un estilo, puede ser catolicismo, puede ser judaísmo, puede ser budismo, puede ser islam, es decir, cada persona tiene un gusto, unas preferencias, unas creencias y un sentirse a gusto con un estilo. Same like, some people like hot water, some people like cold water, some people like coffee, some people like tea, same like that. We don't have problem and we don't have argument. Es parecido a que a una gente le gusta el agua caliente para beber, a otros les gusta el té, a otros les gusta el café. Es lo mismo, lo que no vamos a discutir es sobre ese tema. What is important all the religions are basic, all the religions are advice, is also basic, our purpose. All the religions purpose is our human society. Purpose and aim is okay. And our purpose is our human society. Make more peace. Our human society make more harmony. This is all religions aim. Todas las religiones podemos decir que tienen una intención común, un objetivo común, un propósito común, que es, en definitiva, conseguir la paz, que la sociedad tenga más paz y más armonía. Y eso es la base y algo común en todas las religiones. All the religions, we are, at the moment, there are a lot of people and sharing our knowledge. And in India, many years before, Hinduism and Buddhism, they are sharing knowledge each other. And today we are sharing knowledge each other. What we recognize, we are sharing knowledge because Buddhism respect to Christian, Catholic, Judaism, Hinduism, Sikhism, and Catholic or Christian, Muslim, other religions are respect to Buddhism. This is very, very important to sharing knowledge each other and take knowledge from the different religions. Hoy en día el budismo y el hinduismo comparten territorio en India y comparten también aspectos diferentes. Hay un diálogo, ahora no estoy haciendo una traducción literal, pero es el mensaje. Hay un diálogo, hay una interacción entre budismo e hinduismo en India y también porque la hubo antes históricamente, porque el budismo nace en India y ahora por el exilio tibetano. También comenta que es importante que el budismo acepta y reconoce todas las religiones y de igual modo, por esa razón, el beneficio de las religiones es también el compartir ideas y prácticas de unas y otras y enriquecerse mutuamente también. If we take knowledge from Buddhism, we don't need Buddhist practice. Buddhism, we don't need to necessarily become Buddhism. If I take Christian knowledge, experience, I don't need to become Christian. Try to get knowledge, different teachers, different books, different cities. Knowledge is very important. We improve our wisdom and knowledge is very important. Puedo recibir y recoger conocimiento budista sin por ello tener que hacerme budista, pero puedo beneficiarme del conocimiento y de las prácticas budistas. Igual un budista puede beneficiarse de escuchar CDs o ver vídeos o de leer libros de budismo
un budista puede recibirlos de la enseñanza cristiana y sin tener que hacerse cristiano, pero sí beneficiarse de las distintas enseñanzas que se dan. What is important? We are same human being. We are same human being. We need peace and we don't need suffering. ¿Por qué es importante? Porque todos somos humanos y eso es una característica que compartimos todos, y algo que compartimos es que todos buscamos, necesitamos la paz y no buscamos o no necesitamos el sufrimiento. Y ese es el aspecto común que nos une. All human beings, Easterner or Westerner, educated or uneducated, believer or unbeliever, rich or poor, all human beings, we are same like us, need peace and no need suffering. Todas y cualquier persona somos iguales, sea occidental, oriental, rica o pobre. Ha dado dos ejemplos más, y da igual que todos buscamos la paz y no necesitamos el sufrimiento. If we need peace and beginning a lifetime peace, what we call middle life of peace, and nearly daytime peace, what shall we organize? Si buscamos la paz, y podemos hablar de 4 etapas de la vida: el nacimiento, la parte media de la vida, cuando llega la vejez y cuando llega la muerte, la pregunta es cómo encontrar la paz en la vida, en estos distintos momentos de la vida. Beginning a lifetime, during the lifetime, we are very fortunately, we have all the consciousness. In our Tibetan Buddhism philosophy, we have 6 consciousness. All the 6 consciousness are very fresh and very useful. Cuando nacemos y estamos jóvenes, toda nuestra conciencia está fresca, y en el budismo tibetano se habla de 6 conciencias, no las sé, pero tenemos toda esa energía vital, toda esa conciencia activa y fresca en nosotros. Hay 6 aspectos de la conciencia. 6 consciousness is, we have 5 consciousness and mind consciousness. Those are 6 consciousness. Tenemos 6 aspectos de entrada de la conciencia, son los sentidos, los 5 sentidos, y tenemos también la conciencia de la mente, y él señala aquí. Él dice que luego no da igual donde señale, pero ellos la mente la ponen aquí. Que es el 6º elemento de la conciencia. These are one group, and they have two group. 5 consciousness are one group, and mind consciousness are another group. Y se agrupan son 2 grupos de conciencia: una conciencia sensorial de los sentidos y una conciencia de la mente, es otro grupo, otro área de conciencia. This for usually during the lifetime, mind consciousness, we must how we develop and how we make beautiful. I think it's very important during the lifetime, because majority people try to house a beautiful house, beautiful car, beautiful television, beautiful garden. It's good. And also, same time, how can I make beautiful heart, beautiful mind? It's also very good. Durante la vida, el objetivo central, obviamente desde la perspectiva
budista, es como hacer más bella y mejor mi mente, mi corazón, porque normalmente las personas tenemos la atención puesta afuera en cómo tener una casa más bonita, un coche mejor, cuando realmente habría que tener al menos también la atención y la intención puesta de hacer más bella la mente y el corazón. If we understand how we build beautiful mind, good heart, and during the beginning lifetime, more peaceful, and lifetime also more peaceful life, and become old time, aging time or more peaceful, and nearly die time also more peaceful time. Entonces la pregunta es cómo hacer de nuestra mente y de nuestro corazón que tengan más paz cuando nacemos, mientras vivimos, cuando nos hacemos mayores y cuando vamos a morir. O sea, es cómo hacer que nuestra mente y nuestro corazón tengan más paz. Y va a responder. Become during the old time. Today we are discuss about the death and reincarnation. Yeah, today we are discuss about the death and reincarnation. These four during the die time, peace or not peace. When we become old time, we become peace or not peace, happy or unhappy, depend during the lifetime. During the lifetime, if we do good heart, more compassionate, more love, and when we become old, we are more peaceful mind. And nearly die time also more peaceful time is possible. Entonces la pregunta cómo tener la mente más pacífica, con más paz cuando somos mayores o cuando vamos a morir, la respuesta es si hemos desarrollado la compasión y hemos hecho buenas obras. Si alguien ha entendido otra cosa, porque la frase era larga y a lo mejor me pierdo algún concepto, si hemos desarrollado la compasión y hemos hecho buenas obras durante la vida, nuestra mente habrá desarrollado la virtud de la paz y la experiencia de la paz, que esa virtud estará presente cuando somos mayores y en el momento de la muerte. Luego es que desarrollar el punto de por qué la paz es tan importante en el momento de la muerte. During the lifetime, all consciousness are very fresh, mind very fresh, body very fresh. And when we become old, all consciousness are a little bit weaker and weaker and weaker. Durante la vida, la característica de la juventud y de estar vivos en la Edad Media es que tenemos la conciencia sensorial y la conciencia mental son muy frescas, muy despiertas. Y la característica de la vejez es precisamente que las conciencias externas van disminuyendo su energía. Son más débiles. During the lifetime, if we do some good things or meditations or whatever, then when we become old, for example, when we become old time, consciousness are very weak, little bit weak. For example, sometimes we can't see properly, sometimes we can't hear properly, sometimes can't walk properly, sometimes can't eat properly, sometimes we are what we say, think properly. Like this we are recognized, we have become old. Obviamente los signos de hacerse mayor es que vamos perdiendo energía y vitalidad en los sentidos y vemos menos, escuchamos
escuchamos menos, podemos digerir peor y distintos aspectos energéticos. Esas son experiencias que vamos teniendo que indican que nos vamos haciendo mayores. Introdujo antes la idea de que si hacemos meditación y buenas obras, eso va a afectar, pero lo tiene que hilar luego y desarrollar. This what we recognize, we are become old. Esos son señales de nos estamos haciendo mayores, la pérdida de energía en la conciencia sensorial. Fortunately, today we all are very young. Afortunadamente, todos ahora somos muy jóvenes. Now we are very important time and very important to organize. What shall we organize for the when we will become old? What we do? When we will become after nearly die time, what shall we do? And during the die time, what shall I do? Organize now. Por eso ahora estamos a tiempo de poder, ha usado la palabra organizar, es decir, ¿qué podemos hacer ahora para que cuando lleguemos a mayor y nos vayamos acercando a la muerte, qué podemos hacer ahora para preparar esos momentos? Whatever we organize before examination or practice or whatever we organize, then nearly that is what we do. For example, who are more organized when I become old? What shall I do? How will my mind work? What shall I think? And that time, what is useful my life nearly die time or when I become old? During the lifetime, is organized, is more useful. During the lifetime, we don't think, only think other things, then become old and somebody tell, please do meditation. It's difficult because during the lifetime, he or she don't have experience. And nearly die time, anybody say, please do think this time, these things. It's very difficult because that time mind is very weak and weak. Si queremos resolver nuestra situación cuando estamos mayores o vamos a morir y nos decimos vamos a meditar ahora, no tenemos energía. Si hacemos una traducción libre, porque ha sido una frase muy larga, no tenemos energía ni capacidad para hacer las prácticas de meditación. Así que es fundamental que mientras estamos en la Edad Media y tenemos energía, podemos meditar y hacer las prácticas, podemos preparar la mente para pensamientos adecuados, acciones adecuadas que van a tener consecuencias positivas de preparación y de karma cuando lleguemos a la edad, cuando estemos mayores, que él dijo en una conferencia previa que aunque nuestros sentidos disminuyan, si hemos hecho meditación, nuestra mente sigue fresca. Sí, eso es una frase muy clara que dijo en otra, que lo ha dejado entrever ahora, pero que la introduzco. Entonces, voy a parar aquí y que él siga. Our Tibetan Buddhism philosophy, we have all human beings suffering, we have four suffering. En el budismo tibetano pensamos o creemos que los seres humanos, todos los seres sintientes, hay 4 causas de sufrimiento. 4. Number 1 is when we born from the mother, that one have suffering. En primer lugar, cuando nacemos, eso es una causa de nacimiento, el sufrimiento que hay al nacer. Number 2, when we become old, that time suffering. En segundo, cuando somos viejos, cuando llegamos a ser viejos, es una causa de sufrimiento, la vejez. Number 3 is when we become ill, that time one suffering. Tercero, cuando enfermamos, tercera causa de sufrimiento, la enfermedad. Last number is
when we become titan. Y la cuarta, cuando es el momento de la muerte. Entonces esas 4 causas de sufrimiento que forman parte de la filosofía básica del budismo, 4 áreas de sufrimiento. This reason, during the lifetime, what is important? Without nearly titan, nearly become old, nearly titan, what shall we do? Without guilt and peaceful become old, peaceful become die. We can organize now. Entonces la pregunta y la respuesta es qué podemos hacer ahora para tener una mente en paz y una muerte en paz y que no haya yo he entendido la palabra guilt, que es culpabilidad, es decir, qué podemos hacer ahora para preparar la paz en la vejez y en la muerte y morir en paz. If we think one day I will become old, one day I will become die. When I will die, we don't know. If we think, then we can understand what is the benefit for when I die. What is benefit? Material or whatever is not so benefit. What will benefit when we die? What shall organize during the lifetime? Good karma is benefit for this life and next life and future life. Entonces, uno de los primeros pensamientos que podemos hacer es que puedo pensar en pensar en cuando seamos viejos, cuando seamos mayores y cuando vayamos a morir. Entonces, pues, pensemos voy a ser mayor, voy a morir. Entonces, ¿qué puedo hacer para tener una mejor muerte? O es que ahora no recuerdo exactamente lo que dijo, pero dice literalmente una de las respuestas es el karma, hacer buenas acciones, hacer buen karma va a ser positivo para tener una buena muerte y una siguiente reencarnación. ¿Se entiende claramente? Primera pregunta, son 2 cosas. Primero, pienso en que voy a ser mayor y pienso en que voy a morir. Entonces, me identifico con ella y digo, bueno, ¿qué puedo hacer para que esta muerte sea una muerte en paz y tenga una buena reencarnación? Entonces, en primer lugar, voy a hacer acciones positivas. Él ha dicho buen karma. Si queremos luego le preguntamos qué es buen karma, pero eso es lo que ha dicho. When we become old and when we become die, that time our mind consciousness are very weak, and that time nearly died time. What shall we help to him or her? Entonces, otra línea de pensamiento y de reconocimiento es cuando me voy a ir haciendo mayor y voy a estar casi en el borde de la muerte, mis sentidos de conciencia externos y también internos de la mente va a disminuir mucho. ¿Qué puedo hacer si se puede hacer algo para arreglar esto? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi conciencia en el momento de la muerte? Entonces, por recordar, está hablando de cómo morir más en paz y cómo aumentar más la conciencia en el momento de la muerte. And nearly died time, what shall we help? And if I give some material things or whatever is not so much benefit for him or her, what is the benefit? You try to remember what he or she during the lifetime. For example, 2012 you did these, 2011 you did these, 2010 you did this, 2009 you did this, 8 you did this. All the positive things, what he or she did, you try to tell him and more remember, then he will be happy.
alguien está muriendo, no lo ha dicho, pero es lo que está diciendo. Entonces, y también cuando estemos muriendo, y está relacionado con el karma, con las buenas acciones. Cuando estemos muriendo, y muy importante que recordemos las buenas acciones que hemos hecho anteriormente. Ha dicho, por ejemplo, en 2012, que es lo que hice positivo, está relacionado con el karma positivo. Y es muy importante, y está recomendado dentro del budismo, que al morir recuerdes las buenas acciones y te centres en ello y ayudes a la persona que está muriendo a recordar las buenas acciones para que haya una muerte en paz y un estado positivo. ¿Se entiende? Esto es claro. When people die, there are three different die. Cuando las personas mueren, hay 3 tipos de muerte. Vamos a ver cómo lo desarrollan. Number 1 is life. Life is finished. That time one died. Number 2 is karma. Good karma finished. They're dying. Number 3, accident. Okay. Según el budismo tibetano, y esto a lo mejor nos cuesta un poquito más incorporarlo porque tenemos otra manera de pensar, hay 3 momentos o 3 razones por las que se mueren. La primera es porque se te acaba el tiempo de vida, es decir, se te acabó y mueres. Pero hay otra razón que entiendo que te puede continuar la vida aunque se te haya acabado el momento de vida, aunque no lo ha dicho, pero es porque tienes buen karma. ¿Se entiende? Se te puede acabar tu tiempo de vida hace tiempo, pero tu buen karma te hace que sigas vivo. Y en tercer lugar, ahí está la ley de los accidentes que dice, es que hubo mala suerte y te tocó. Entonces, esos 3 causas de muerte: el fin de la vida, el fin del buen karma y un accidente. Explico un poquito para que haya un poco más de contexto. Then, when we dead, that time, different culture. Our culture make like this wood like this, we put inside and born. And some culture in the earth, some culture and keep animals, different culture. Entonces, cada cultura, entrando ahora en las prácticas de la muerte, cada cultura tiene una práctica de qué hacer con la persona que muere, con el cuerpo. Hay algunas personas en la India y también en el budismo ha señalado esto porque son las maderas que se ponen a quemar. Si vamos a India, Benares, pues ahí está todo, en cualquier sitio hindú. En otras culturas, como la nuestra, se entierra a la gente, y en otras, que no he nombrado, pero es la tradicional tibetana, se da los cuerpos de los muertos a los buitres, eso lo hemos visto. Y eso, ahora como están en India, eso lo tienen prohibido. Ya en India ellos queman a los muertos, que es la tradición hindú, que les sirve igual también. In Tibetan Buddhism, we are believe previous life, and this life, and next life. We believe. Y esto es importante, en el budismo tibetano se cree en las vidas anteriores, en esta vida y en las vidas siguientes. Y esto es importante para entender la actitud y las prácticas acerca de la muerte. Next life is good or bad during this life, or depend our karma. Especially nearly that time, somebody talk loudly. Please, you must think you are God, or you must think your compassion, or you must think whatever good thing. We talk loudly because that time air consciousness are very weak.
that time is very important to loudly. En el momento de la muerte, teniendo en cuenta que es que ha unido dos ideas, que en el budismo tibetano se cree que en vidas pasadas... No problem. I have good tolerance. Le pido disculpas porque le he dado la cabeza viendo así y dice, no te preocupes, tengo buena tolerancia. Se ríe. No, hace una foto así para colgarlo. Entonces, teniendo en cuenta que hay una creencia en las vidas pasadas, en la vida actual, en la vida futura, en primer lugar, lo que va a afectar la reencarnación siguiente, el renacimiento siguiente, va a ser obviamente tu karma. Y tu karma son las acciones que hayas hecho, positivas o negativas. Y va a hablar más de esto, obviamente, pero también hay una segunda práctica que dices, cuando estás muriendo, ellos creen y saben que la conciencia auditiva disminuye mucho, con lo que gritan o dicen muy fuerte a la persona que está muriendo, recuerda y conéctate, imagina que eres Dios, ha dicho eso literalmente, supongo que se podría traducir más libremente, piensa en Dios, siéntete en conexión con Dios. Ellos no usan la palabra Dios, ellos usan la palabra Buda, ha usado la palabra Dios por el contexto en el que estamos. Por favor, también dicen y gritan fuertemente, recuerda la virtud de la compasión, es decir, le dicen al que está muriendo, recuerda que estás muriendo y recuerda tener esas actitudes cuando estés en este viaje. ¿Se entiende, no? ¿Cómo que has dicho lo último? ¿Perdón? Lo último que has dicho. No, bueno, ha sido un poco libre. Cuando está muriendo, le dicen al oído fuerte, Sí. todos hemos leído un poquito sobre eso, recuerda la presencia de Dios y recuerda la virtud de la compasión. Es decir, eso ha sido lo que le ha dicho literalmente. She didn't understand what they said about remember to be you are God, connect with God, remember or connect with the virtue of compassion. She didn't understand what they said. When we will near the right time, peace will die, and when we die peaceful and very peaceful die is very important, and without worry or like this is not so good. Near the right time is very important to peaceful die. And hear the very Dharma words. Justo en el momento de morir es especialmente importante morir en paz. Y también, si es posible, el escuchar enseñanzas espirituales. Ellos usan la palabra Dharma, que es enseñanzas espirituales, que no tienen que ser específicamente budistas, es decir, que haya una enseñanza espiritual que te estén dando en el momento de la muerte. Y es especialmente importante morir en paz, por eso está hablando de todo esto. In our Tibetan Buddhism say, next life is good or bad during our life, especially near the right time. It's very depend. If, when we near the right time, that time, if we peaceful die and happily die, and without worry, without what we say, Nervous. like this, without this, more peaceful and happily die is very good. How can we happily die? During the lifetime, we must, I did this, I did this, I did this, I did this, I did this. Oh, now my life is very meaningful. I don't waste my time. I have this, and now I am dying. It's good, because when I born, I will die. It's our nature. De nuevo, de un modo libre, pero en el budismo
budismo tibetano es muy importante el momento de morir, el morir en paz, porque eso va a condicionar la siguiente reencarnación. Es una conexión directa con la siguiente reencarnación. Entonces, por eso se hace tanto hincapié en que la muerte no sea solo en términos generales muero en paz, sino emocionalmente morir en paz, o sea, en un estado de paz interno. Y por eso se hace hincapié en que recuerdes tus buenas acciones antes, porque al recordar tus buenas acciones estás alegre y tu vida ha tenido significado, has ayudado a los demás y tu estado emocional de muerte es alegre, evitas el estar nervioso al morir, porque ese condicionamiento va a condicionar una reencarnación peor. Esto es una creencia literal. Yo digo creencia, no es una creencia, es una verdad literal. Entonces, es muy importante el mantener la paz interna en el momento de la muerte. Y está dando distintos ejemplos. When we dead and we are staying in Pardo, we are staying 49 days. Cuando morimos, el alma, o no he dicho el alma, pero estamos en el bardo durante 49 días. Eso forma parte de la cultura tibetana y lo va a desarrollar. And that time, who dead is consciousness stay near our house. Near he or she's her house. Y en la cultura tibetana, el muerto lo que está es en su casa, cerca de su casa. Eso en nuestra cultura más o menos es parecido, ¿se entiende? El espíritu de muerto está por la casa o por las zonas conocidas, es decir, está. In our Tibetan Buddhist culture, that time we do sur ceremony. En el budismo tibetano hacen las sur ceremony. En el budismo tibetano hacen una ceremonia especial que se llama sur. No puedo deletrearla ahora. La ceremonia se llama sur, ceremonia sur. Because we have tsamba, we make fire and put off the tsamba and blessing, and we are praying. This he or she's consciousness can't eat like us, but this through the smell, he or she is eating. En el budismo tibetano hacen una ceremonia especial, que es la ceremonia que se llama sur, y parte de la ceremonia, además de hacer oraciones hacia el muerto, lo que hacen es, en el budismo tibetano tienen sampa, en vez de la harina de trigo que nosotros usamos, tienen una harina de cebada, creo que la llaman sampa, que forma parte de su alimento tradicional. Y lo que hacen es quemarla en el fuego, porque el muerto no puede comer físicamente, pero se va a alimentar a través del olor de la harina tostada, con lo que están dándole alimento al muerto. No sé si he dicho algo más, pero es parte de la ceremonia en la que le ofreces alimento a la persona que está en la casa también, espiritualmente. That time, when we organize sur ceremony, it's very benefit for this dead person. It's when we through the eat by smell. Nosotros en el budismo tibetano creemos que es muy beneficioso hacer esa ceremonia porque es muy beneficioso para el muerto y es a través del olor le llega el alimento o recibe el alimento. This for usually in our Tibetan Buddhist culture, 49 days is very important for the dead person because when we did some good thing, some offering to the god, candles or incense or food or flower, and also some monks praying or Catholic like monk. Catholic monk? What do you call priest? Priest offering, and also animals. We go to the river. We offer the food
to the fish. Like those are for the if we pray to the this is for consequences for the him or her, then it is very benefit during the 49 days. En el budismo tibetano creemos que durante los 49 días después de la muerte, cualquier ceremonia o práctica que se haga durante esos 49 días es especialmente beneficiosa para la persona que ha muerto. Y por eso hacen la ceremonia que se ha comentado antes, pero también hacen muchos rituales, cualquier oración que se le puede decir a los lamas que hagan por el muerto. Y ha dado ejemplos, por ejemplo, de ir al río y alimentar a los peces, o alimentar animales, y no he dicho específicamente qué. Es decir, se hacen todo tipo de ceremonias y prácticas porque tienen un impacto directo en el alma que está en el bardo esperando el renacer. Y de hecho tienen todas esas prácticas y más para ayudar al muerto a tener un buen renacimiento. No lo he dicho, pero eso obviamente es para eso. 49 days, who are dead, he or his family or friends, some organize some these things. When we go to some road, like torch, like behind torch. If we do myself or who did themselves, torch like front. So if you do things, it's like torch like here and prayers like this. Yeah, during the 49 days, if it's some family or friends to this, it's benefit by torch behind. Okay. Little bit light. Okay. El ejemplo que se da es que si nosotros durante esos 49 días hacemos oraciones, lo que he comentado, estas prácticas, es como si al muerto en el mundo interno le estuviéramos poniendo una luz, un foco de luz detrás, diciéndole, oye, que el camino es por aquí. ¿Se entiende lo que está comentando? Sí. Todo eso le está dando a luz en el camino interno a la persona que ha muerto. Pero es una luz que pones detrás tú. Luego va a comentar otro tipo de luz. This for if we need a good path or good road, in the lifetime is very important to make good karma. Entonces, para tener como tu propia luz, eso es cuando tú has hecho buen karma. Entonces, como dos tipos de luz, la que te ayudan tus familias y tus amigos por las oraciones, que está como luz desde atrás, y tu buen karma es la luz que hay propia en el camino que va por delante, como tus faros de luz. Serían esos dos efectos distintos de tu buen karma o de las buenas oraciones de tus familiares o amigos. Y todo esto es para tener luz en el camino interno para escoger un buen renacimiento, obviamente. In Tibetan Buddhist culture, our culture, we are 49 days, very, very unique time, and we did lot of compassion Buddha mantra, we recite, and lot of offering candles and incense, and we lot of organized blessing ceremony in the monastery, and lot of organized for him and her, for give some food for the poor people and animals, and we did a lot of good karma for him or her. Forma parte de la práctica de la cultura tibetana que durante esos 49 días hacen un montón de actividades, y está dando más ejemplos, es dar comida a los pobres, también pagar pullas o oraciones en los monasterios, quemar incienso con la intención para el muerto, ofrecer velas, flores, es decir, todo lo que son ofrendas simbólicas para la luz de la persona que ha muerto. Está dando ejemplos, tiene toda una serie de prácticas súper estructuradas. Then after 49 days, we are become next life. Después de los 49 días, ya el muerto reencarna en una siguiente vida. ¿Se entiende eso? Sí. Entra en otro útero. Body is born or put inside or different culture, but our mind and our consciousness continue strong with
previous life and this life with strong connection, and this life and next life. Consciousness are very strongly connection, continually. Aunque cambiamos de cuerpo y nacemos en otro cuerpo y el cuerpo es diferente, nuestra consciencia sigue manteniendo las conexiones kármicas con las vidas previas. Hay un continuum de consciencia que sigue en la siguiente vida y que está hilada kármicamente con las vidas anteriores. This reason, usually, any practice Buddhist or Christian or Catholic or whatever we practice, the religion doesn't matter. What is important? It's important we try the good heart, good mind is very important. Entonces, ¿qué es importante dando igual que seamos budistas, cristianos o cualquier práctica? En primer lugar, tener un buen corazón. If we do good heart, this life, beginning lifetime, more peaceful life, and during the lifetime, peaceful life, and when we become old, peaceful life, nearly died and more peaceful life, and life is more friends and more peace and more harmony is possible. Si tenemos un buen corazón, nuestra vida en las distintas etapas hay más paz y también hay más armonía, más amistad y no sé si ha usado más palabras, pero es eso lo que ha dicho. El buen corazón hace que tengamos más paz en nuestra vida y más relaciones de armonía y de felicidad y de amistad. And our Buddhist Buddha, everybody know Buddha. Buddha say, what I did previous life, we see our body. What we need next life, we see our mind. Y Buda, todos sabemos quién es Buda. Buda literalmente dijo, lo que vemos en el cuerpo, es decir, cómo vemos, cómo es mi cuerpo, es las consecuencias de lo que yo hice en la vida anterior. Lo que vemos en la mente, lo que hay en la mente, va a ser el cuerpo o las consecuencias en la siguiente vida. ¿Se entiende esto? ¿Cómo? ¿Lo último qué? Could you repeat that? So I translate literally. Le he pedido que repita y lo voy a traducir más literalmente porque es una frase que dice Buda y que es importante que sea literal. Mama Kaji. First I will tell you. En tibetano. Maybe some people are interested. Oh, beautiful sound. A lo mejor nos gusta oírlo porque es un sonido bonito. Mama Kaji. Tade lulate. Chima khandro. Tade senate. Like, what is this? Previous life, what I did, this, we want to see this life body. Bueno, literalmente es eso, lo que hice en la vida anterior es lo que vemos en el cuerpo ahora, en esta vida. What we need next life, we must see our mind. Our mind is going to more positive or more negative or more neutral. We want to see our mind. Lo que veremos o lo que seremos en la próxima vida es cuestión de que veamos cómo está nuestra mente ahora. Nuestra mente ahora más positiva, más negativa, más neutra, eso es lo que seremos en la próxima vida. This reason usually lifetime good mind, more compassionate, more good heart, more warm heart, more beautiful heart is very important. Por eso una mente bella y habla de más compasión, de un corazón amoroso, de un corazón compasivo, eso es lo que va a hacer que la próxima vida sea una mejor vida. Mejor vida en el sentido... And if you do more good heart, it's not only yourself happy. Of course, you are more happy, and also other people are also very happy, and your area, where you stay, more nice friend, nice family,
enjoying, and peace is not come from material. Peace is come from our human being to human being. Al tener un mejor corazón, habiendo hecho, es que es un poquito literalmente abierta, habiendo hecho mejores obras, no es solo porque ese mejor corazón yo estoy más contento, sino he creado más paz y más armonía fuera, hay una mejor relación y una armonía, y hay paz. O sea, el buen corazón no es solo es beneficioso para mí, es beneficioso para todos. And when we start next life, some people human being life, continue human being life, some people become animals life, some people, I don't know, another sentient beings life. En la próxima vida podemos, por ejemplo, no lo he dicho así, pero si tenemos suerte, reencarnar como humanos, o como animales, o como otros seres sintientes, si no ha especificado. Es decir, en la próxima vida hay un campo, un abanico de posibilidades de reencarnación. And animals' life and human being life, what is different? ¿Cuál es la diferencia que hay entre la vida como humano y la vida de los animales? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre los humanos y los animales? In our human being life, human beings are more wisdom and more, if we do good things, we can help so many people. And we can improve our practice, improve our knowledge, improve our, whatever we need, we can do. En la vida humana ha comentado que hay tres aspectos que son importantes. Primero, tenemos más sabiduría, podemos ayudar también a más gente, y en tercer lugar podemos hacer prácticas y mejorar con esa práctica interna, hacer una mejora interna. Unfortunately, animals, they can't do like that. Animals just, I told you, majority animals, if they are hungry, they try to find some food. If they are, whether it's so cold, they try to go to a warm place. Whether it's so hot, they try to go to a cold place. There's enough. Los animales no pueden hacer nada de esto. Los animales lo único que tienen son reacciones instintivas. Si hace calor, van a protegerse del calor. Si tienen hambre, van a satisfacer su hambre. Es decir, están reaccionando a los instintos o a las necesidades vitales. But fortunately, animals are more mental peace than human beings. Pero, como creo que he dicho, afortunadamente, los animales tienen más paz mental que los humanos. ¿Se entiende? Animals are more mental peace than human beings because animals are less anger than human beings. Animals are less hatred than human beings. Animals are less jealousy than human beings. Animals are less ego than human beings. Animals are less dissatisfaction than human beings. This reason, animals, they are more mental peace than human beings. Y el por qué los animales tienen más paz mental que los humanos es porque tienen menos ira, menos rabia, menos celos, menos insatisfacción, y ha nombrado algún otro aspecto. Es decir, los animales, y menos ego que los humanos. Por esa razón los animales tienen más paz mental que los humanos. Some people think if I born human being, more good karma. If I born animals, bad karma. It's not like that. Good or bad is during the lifetime, peaceful mind or more suffering, depend like this. Sometimes people, human being life, more suffering because during the lifetime, mental suffering, physical suffering. Animals are more peace and not have any problem.
especially to here in the Western society, animals have more good karma. The people are very take care, nice bed, and like children, they're good food, nice bed. If there's some problem, bring the hospital. Yo voy a traducir, no, literalmente creo que he dicho. No es mejor nacer como humano o como animal, puedes tener muchos más problemas y tener menos paz mental como humano, porque tu karma es muy malo y tienes una vida mental interna con poca paz. Y si has reencarnado como animal en Occidente y tienes una buena casa y una buena familia, pues tienes una vida muy buena. Eso es lo que he hecho. Thank you very much for everybody very concentration to listening my sharing knowledge with you. And number 2, we are doing to question and answer. If you have any questions, please give me, and I'm very happy to give you as much as I can to give you answer. I hopefully through the question and answer session 10 you will get some benefit as well. Thank you again. Vamos a ir por orden porque han levantado la mano aquí y luego vamos por allí, ¿vale? Ha dado las gracias por vuestra atención. Se ha mantenido en una hora, que era lo que le habíamos dicho. Son muy ordenaditos cuando se ponen. Y entonces ha comentado que abrimos un campo de preguntas y respuestas y que si puede, que espera que hayamos sido algo beneficioso lo que hemos recibido y que si podemos seguir aprendiendo algo, recibiendo algún beneficio con las preguntas y las respuestas, pues lo hacemos. Vamos a levantarse la mano tú antes, si quieres. Sí, le ha dado mucha importancia a la paz en el momento de la muerte. Me gustaría saber lo contrario, es decir, cuando no se produce esa situación, y aquí es demasiadas veces que se produce, desgraciadamente en nuestro país, debido a que se han perdido las tradiciones de todo tipo, ¿qué sucede y si ellos creen en los fantasmas, en las no reencarnaciones, y cuál es la luz que ve cada uno en ese momento? ¿De qué color es la luz que cada uno ve? Tres preguntas. Bueno, la importancia de las consecuencias de no morir en paz, y si creen en los fantasmas y no reencarnan, se queda ahí, y que el otro ya tiene... Bueno, vamos a empezar. Because in our country we lost many traditions, and some people they don't die in peace. What happened? Who don't die in peace? What happened if you don't die in peace? What is the belief in Tibetan Buddhism? What is the consequences of not dying in peace? Everybody understand his question? ¿Todo el mundo ha entendido la pregunta? sí. I think, my opinion, I think during the lifetime he did some bad things, or this for he feel a little bit regret, a little bit of worry. So this is my opinion, but I'm not sure. Puede ser, y esa es su opinión, pero no está seguro, que la persona esté muriendo y esté incómoda por las cosas negativas que haya hecho en su vida. Está dando el ejemplo de lo que él cree porque puedes morir inquieto. Yo podría añadir que mueres porque no te apetece. Cuando no sabes que en nuestra cultura que estás muriendo, estás nervioso porque sí, no porque hayas hecho cosas malas. Es lo que le diría en ese sentido que además, pero bueno, eso lo dejamos aparcado, vamos a ver cómo seguimos. Vamos a... what is the consequences of what you die nervous for the next life or bardo? What happens if you don't die in peace? Ahora That's not understand. Ahora he entendido la pregunta. What will be happy? Yes. What will happen? Exactly. If the nearly died time and during the lifetime, if we do some bad thing, yeah. No, not doing bad thing. You just die and you don't die in peace. You die nervous because you don't know in our culture. We don't have a spiritual belief, no spiritual practice,
So it's not that you are a bad person. Yeah. You are just nervous, not always nervous, it's nervous. Not being bad karma, Yeah. just nervousness. Le estoy separando diciendo que la persona no ha sido mala, sino que solo que está nerviosa. Estoy queriendo decir que los malos ya sabemos que van al infierno, eso no es sí, un poco en la cultura nuestra, que me cuesta, en nuestra cultura entendemos, pero él no tiene el contexto cultural. Y después, él no está entendiendo por qué vas a morir nervioso o si no eres malo. Nervous, and when we enjoy nervous, they can become peaceful. We are a little bit without worry, and when we die with a little worry, I think he or she became little bit uncomfortable, unhappy through these when he or she born human being life, little bit more uncomfortable, and if we die, if we become next life and animals, little bit uncomfortable life. I think so. Estaba pensando, le cuesta el tema, cree que tendrá un efecto, y lo está diciendo así, creo que tendrá un efecto en que la vida siguiente, bien como humano o bien como animal, corresponda, será un poco más, ha dicho, inconfortable o, no sé cómo se dice en castellano, un poco más incómoda, un poco más molesta, y es otra palabra que ahora no recuerdo, uncomfortable and unhappy, y menos feliz. Es decir, esa emoción de algún modo va a estar arrastrándose. ¿De los fantasmas? Vale. Do you believe in ghosts? Espíritus. Él ha dicho espíritus hambrientos porque eso en su cultura es lo que existe. Cuando nosotros preguntamos fantasmas, en su cultura, su respuesta cultural es se llaman fantasmas hambrientos. O sea, ¿se entiende? Para ellos fantasma es fantasma hambriento. Entonces, do you believe in our culture is general ghost? Yeah, I believe. Dice que sí. 100% I believe. Dice que 100% que cree, o sea, que la traducción no literal sería no es que crea, es que existe. ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando dice 100% creo como lo de las megas, ¿sabes? No, eso está ahí. Entonces, sí. Bueno, estaba bien preguntado, bien levantado la mano, que hasta luego. Si quieres, es que ahí empezaremos por ti y luego seguimos. Esas prácticas que le has sugerido para ayudarles espiritualmente, para darle luz, si se pueden hacer aquí a pesar de la distancia. Se lo pregunto. La respuesta es que sí, pero her uncle has died in the United States. Like maybe hace una semana o lo que sea, ¿no? Last week. You could do this practice here. Even because we are in Spain and not in the United States, those practices are good. Of course, no problem for the country or no problem for the place or wherever he died in another country. We pray in another country. It will be benefit for him or her. La respuesta es que sí, que no afecta para nada la distancia, que las oraciones son igual de beneficiosas. Igual, 100% seguro. No ha dicho eso, pero su práctica es esa, o sea que no hay ninguna diferencia. ¿Al cuánto tiempo es bueno hacer la cremación y lo de los espíritus hambrientos, por qué se generan? Okay.
when we did from here we become black honey. Uno de los signos de la muerte es que sale sangre por la nariz. Es un signo de muerte. From out near this stomach. Y también se sueltan los esfínteres. Esos son signos de muerte física. And in our culture, in Buddhist culture, and when we did some great master, when we did, outside breath is stopped, but continue, he is continue meditation. For example, His Holiness the Dalai Lama teacher, His Eminence, His Holiness Kyabje Rinpoche, he stayed in 3 weeks. When he did 3 weeks, he did meditation. Then after, when he blood and sperm come, then did meditation finish. Pone el ejemplo de uno de los maestros del Dalai Lama, ha dicho Kechulin o Ling Rinpoche. Era Ling Rinpoche, era Ling Rinpoche, estuvo 3 semanas en meditación, aunque no lo ha explicado, pero entiendo que casi como una muerte aparente, pero son 3 semanas puesto así, y entonces solo después de las 3 semanas aparecieron los signos de muerte de la sangre y el espasmo, indicando que ya la consciencia no estaba dentro. Pero se tiró 3 semanas seguidas en este proceso. So, how long you wait until you born the body? When we come blood and this, then after that we can born. Dice que una vez que salen las señales de sangre y de salida de los fluidos, se puede quemar. In our Tibetan culture, we do astrology at the time. Ahora también en la cultura tibetana se hace un estudio astrológico que te dice también cuándo hacerlo. Eso es Sometimes in the birthday time, we astrology, and the Monday is good, Saturday is not good, like this. Ellos, la astrología forma parte de su día a día. Entonces, cuando la persona muere, miran su carta natal y dice, es bueno quemarlo el lunes o el miércoles, ¿entienden? El día de la semana, y entonces cogen el primero que llega. Eso es lo que ha contado. Entonces, había 2 preguntas más. ¿Por qué los espíritus hambrientos? Sí, ¿por qué filtra eso, no? Bueno, vamos a ver. Si estás cenoso, why there are hungry ghosts? Why there are hungry ghosts? The reason. Why they have miracles? In the Tibetan Buddhism, we believe in the 6 Realms. 6 realms. En el budismo tibetano se cree que hay 6 planos de conciencia y de nacimiento en este samsara. Es que en inglés la palabra es realm, que es muy claro, en español lo que sé. No existe esa palabra tan clara. Reinos, 6 reinos de conciencia. We believe and why she asked me why? Yes, yeah, explain a little bit of hungry ghosts. Yeah. 6 hungry ghosts here. What is explain the Why did you get into hungry ghosts? What is the reason of hungry ghosts? Yeah. If previous life somebody did bad thing, then become hungry ghosts. Depend our karma. Depende del karma. Ha dicho, si haces algunas acciones malas, entras como espíritu hambriento. Yo lo que he leído, y lo digo porque él no está siendo espíritu, puede tener que ver con la avaricia y la gula. ¿Se entiende? Eso está descrito en la cultura nuestra, en Dante, ¿sabes? Pero leyendo Wikipedia, depende de la emoción que tengas, preferente te puedes ir a un reino a otro. Él no entra en detalle, pero es cultural. Quería preguntar una cosa. Espera, es que había 2 personas antes por ahí, tú también, o ella. Sí,
Hacemos cinco preguntas más y luego el que quiera, lo digo para... Espera, hay como 5 o 6 preguntas. Podemos estar el tiempo que quiera, no es por él, digo también por el grupo. Vamos a seguir contigo y luego... Vale. Sí. Bueno, también sí. Hola, buenas noches. Por favor, yo quería preguntar, a mí me cuesta mucho creer en la reencarnación, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos esa seguridad que nos reencarnamos? Okay. Se lo pregunto. Vale. She's asking, she has difficulties, it's difficult for her to believe in reincarnation. How could be easier for her to believe in reincarnation? He's asking from the reincarnation. So I would like to believe in reincarnation, but it's difficult for me. How could you give me some explanation or words? Reincarnation. Yes. How could I believe? Tell me to believe in reincarnation. La pregunta de demostrar lo de la reencarnación, entonces es una pregunta importante. They have some texts about the reincarnation. You can read some these texts and think, then gradually you will be more interested after the reincarnation. And some some you read the books and discuss and think, then after gradually you will be more comfortable with the reincarnation. Traduzco literalmente, hay textos que explican los aspectos de la reencarnación, el por qué, el cómo. Entonces, que si lees estos textos y hablas también con maestros que tienen esta creencia, que poco a poco te resultará más cómodo, más asequible el creerlo o integrarlo. Ya, pero que no me dice nada, porque los textos lo han escrito los hombres. Bueno, pero es que lo que no voy a hacer es responder por él, o sea, no... Sí, bueno. Sí. Cuando una persona se suicida, ¿dónde va a parar? Okay. When a person kills himself, as you said, where it goes. This is very unfortunately very sad because if we did suicide, then if same like we kill one person, then it is very in our Tibetan Buddhist culture, we 500 life he or she don't become human with life. Es una circunstancia muy desafortunada y en el budismo tibetano creemos que la persona durante 500 vidas no tendrá una reencarnación humana. Esa ha sido como su respuesta literal. Espera, es que creía, antes estabas tú. Sí, estaba ya antes que le encontré con vosotros dos y luego... Antes lo hice. ¿Qué? Pero no lo hice. Pero bueno, es que también había más gente. ¿Cómo se tiene consciente en esta vida de sacrificio kármica? Hablo más fuerte, perdón. La conciencia kármica en esta vida de otras vidas, ¿cómo se manifiesta? Luego, si me preguntas a mí, yo te doy una respuesta, pero vamos a preguntarle a él, ¿vale? A ver, ¿pero qué dice? Sí, ¿sabes? How do you recognize karma in this life? ¿Es eso? ¿Cómo sabes cuál es el karma en esta vida? ¿Qué es? What is karma in this life? How do you recognize karma in this life? Karma is Sanskrit name, karma, and the English is action. And for example, we do action, good action is okay? Good action or bad action. For example, if we do good thing to help other people,
to help our family, to help our friends, to help our animals, to help other people and other animals. It's a good action, more compassion, more love, more tolerance, more passion. If we do bad karma for anger, those negative words make bad karma. Está respondiendo un aspecto. Yo creo que hay otro aspecto que has preguntado que todavía no se lo he podido traducir. Dice literalmente que karma es una palabra sánscrita que quiere decir acción en inglés. Entonces, si hacemos buenas acciones positivas con los amigos, con la gente, eso crea buen karma, y si haces acciones negativas, eso crea mal karma. Pero creo que tu pregunta es un poquito distinta. Que según lo que dice, vienes con una estructura ya de otra vida, de la cual es difícil salir, porque te has creado el cuerpo para que vea otra vida, como quien dice. Sí, eso es literal, o sea, no lo he contestado, pero es literal, ¿sabes? Es como estás diciendo. Lo digo para no intentar traducir lo que... La otra pregunta es, un animal, por ejemplo, los otros seres que no son humanos, ¿cómo acumulan karma? ¿Qué se lo preguntó? ¿An animal creates karma too? Yeah, if animals love their mother, some animals they are a little bit more angry than other animals. Some animals they are more love their other animals. You see the monkeys, they love very much to the other monkeys, and they are very interesting like human beings. Some animals they are very easy to angry. These four I think very important to animals. They can judge themselves. Sometimes angry, sometimes unhappy, sometimes love. Depends their own karma. Sí, que los animales están expresando y pueden también generar karma. Por ejemplo, los monos son muy amorosos con sus crías. Hay animales que son más irascibles. Es lo que ha estado comentando, que sí que hay emociones en los animales. Una planta, una piedra, si te reencarnas en una piedra. Vamos a parar ahí, lo digo para que haya otras personas. En el budismo a la planta y a las piedras no les asignan consciencia. Lo digo como respuesta estándar, para no que esté de acuerdo, pero esa es la respuesta estándar del budismo. Pues quería preguntar que cuál es la causa por la que se llega a nacer en un cuerpo animal en lugar de en un cuerpo humano. Okay. She's asking why you get birth as an animal and not as a human. Why you are born as an animal and not as a human? Why? In Tibetan Buddhism, we believe all human beings, we have three things: human body, human mind, and human speech. We have three. For example, when we become animals, some animals are mental peace and physical peace, but next life, first life, human beings, why we become animals? Because why we become animals? I think animals are mental peace, but not have so much power like wisdom. But why we become animals? Because previous life we are do some. We don't use so much wisdom. We are less wisdom. That is maybe, I'm not sure. It's a typical question. Dice literalmente que es una pregunta difícil, que no tiene una respuesta literal, que piensa que quizás en la vida anterior no hemos usado nuestra sabiduría como humanos completamente. Eso es lo que más... pero ha dicho que no te puede dar una respuesta 100% del libro. Estaba él antes.
Yo quería preguntarle cuál es su mayor preocupación espiritual. Pero dime un poquito Personal. Pero como es personal, ¿qué le Preocupación espiritual. ¿Qué le Si hay algo que le preocupe espiritual. Voy a preguntar eso, es que no sé, ¿sabes? What is your biggest spiritual worry or what is your biggest spiritual Concern. concern? What is bigger concern? Yes, spiritual, personal, spiritual. Es que no sé si se puede entender al 100%. Si me puedes decirlo de otra manera, poner un ejemplo. Objetivo principal. ¿Perdón? Objetivo principal. Preocupación, sí, su preocupación quizá su objetivo. ¿En qué está concentrado? ¿En qué está ocupado? La meta. ¿Cuál es su práctica espiritual? La meta. ¿A qué meta? Es una pregunta, es que no sé si puede. What is your spiritual project or objective? What is your spiritual goal or aim? What is your My aim. spiritual My aim is become enlightenment. Su intención, su objetivo, su propósito es alcanzar la iluminación. Yeah. Hacemos estas cuatro preguntas más y lo digo para que la gente que tenga que marcharse o quiera irse lo haga libremente. Son las 9:10, un poquito más, 10 minutos más, y el que quiera algo más pues puede preguntar o un momento de publicidad. Ya hemos comentado que él va a seguir haciendo actividades estos días. Podéis ir a la web de Incarri, que es Incarri, sí. Como suena con K y is latinas, ahí está el programa, y en otros centros amigos, ahí está. Sí, Incarri somos los organizadores. Y el fin de semana estamos haciendo un curso en el que Ricoche va a participar y va a hacer una charla sobre la muerte y el renacimiento, entiendo que parecida a esta, porque va a tener 1 hora y media para hablar, y el sábado por la tarde va a hacer una práctica que se llama la puya de Sok, que es para dar paz a los espíritus hambrientos y también para desarrollar la compasión, una meditación que se llama Tonglen, simplemente para que sepáis su participación. Obviamente va a estar en preguntas y respuestas, y el domingo hablará más del tema de la reencarnación y la siguiente vida. Entonces, a grandes rasgos, vamos a tratar el domingo por la mañana lo que hemos tratado con más amplitud y con más información, más de contenido. El domingo por la tarde vamos a tratar más lo que es el viaje interior en la muerte y los estados cercanos a la muerte, todo lo que es el proceso interior. Va a venir gente que son médicos, que son psiquiatras y que son gente que ha vivido esa experiencia. Y el domingo por la mañana es más la experiencia de despedir al muerto de la familia, de todo lo que es el contexto vital de que se me está muriendo alguien. Tengo que ir. Entonces, que sepáis que ese es también el trabajo del domingo. Pero es... ¿Perdón? No, va a ser en el Centro Abierto Tomillo. Entonces, bueno, incluso si alguien puede ir a una parte, pues puede ir también, o sea que... venga, vamos. Solo una pregunta. Él ha comentado que son 49 días los que están hasta que se vuelva a reencarnar. Pero ha habido una cosa que me ha sorprendido cuando ha dicho que se reencarna en el útero. ¿Es justo prenacimiento o de la fecundación? En la fecundación. Vale. Yo he usado la palabra útero, literalmente es en la fecundación. O sea, eso es que te lo lees, ¿no? ¿Le puedo preguntar? No. 49 days, at the end of 49 days, what happens? Es la siguiente vida, es decir, es la unión del gameto con el óvulo y ahí llegas.